presentando el libro Líbranos del Mal. Mirá qué título. Bueno, para eso estamos hablando y está en línea con nosotros Pablo Vera, economista, que presenta hoy en la sede del Partido Justicialista su libro Líbranos del Mal. Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Primero, gracias por atendernos. No, por favor. Una sola corrección, no soy economista, yo soy abogado y sí tengo estudios de posgrado. No, está bien, tengo estudios de posgrado en política criminal y en economía política. Ah, bien. Bueno, ¿y por qué el libro Líbranos del Mal, Pablo? El libro es una recopilación con una nueva edición de distintas columnas que yo fui escribiendo en Buenos Aires 12, que es el suplemento de la provincia de Buenos Aires de Página 12. Y digamos, es una, a ver, como si fuera un juego, no sé si es justamente la palabra un juego, pero es como el aprovechamiento de plantear a partir del caso Libra, y que a mi juicio los argentinos no tenemos que librar de un modelo económico que según mi perspectiva nos va a llevar a una situación aún peor de la que estamos. Entonces fue un juego de construir a partir del caso Libra el título para el libro, en virtud, digamos, del eje o de la orientación que tienen las distintas columnas que estoy escribiendo a lo largo de... Qué creatividad, ¿no? Líbranos del Mal. Muy creativo el título, de verdad. Muy lindo. Bueno, gracias. Y contanos, Pablo, entonces, más o menos nos diste un bosquejo de cómo, por dónde el título, pero puntualmente, ¿a dónde apuntás? El libro tiene, a mi juicio, te diría 4 grandes temas, o 4 temas que yo abordo en las columnas de diversas perspectivas. El primer tema es tratar de desmontar el mito que yo llamo que es el mito fundante, de plantear que Argentina fue una potencia hacia finales del siglo XIX, ¿no? Que es una definición que reiteradas oportunidades plantea el presidente. En realidad tampoco es original, ¿no? Se viene planteando... No ha sido el único, te digo. No ha sido el único, no la biografía y varios autores viene planteando eso. Ahí yo lo que hago es trabajar sobre la misma base estadística que plantea el presidente, que es la base estadística de un economista ya fallecido que se llama Angus Madison, y Madison va a decir que en 1890 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Lo que ni Madison ni el presidente nos dice es que en realidad en Argentina en esos años no había datos oficiales de PBI, recién los tenés en la década del 40, y que posteriormente Madison, como no tiene, valga la reiteración, no tiene los datos oficiales, lo que hace es una aproximación estadística. Y lo que va a decir Madison es que de 1870 a 1912, 1903 aproximadamente, no tiene todos los años ni aún de una aproximación estadística, y lo que hace es suponer, al no tener el dato, al no tener la aproximación, suponer que el comportamiento de la economía fue igual, ¿no? De 1870 a 1900 aproximadamente. Vos decís, Pablo, que todo esto que nosotros nos viene llegando de aquellos años, no todo es tan fehaciente. Y por lo menos estaría flojito de papeles. Fíjate por qué. Porque vos planteás de 1870 a 1900 lo que plantean los autores que citan este texto o este trabajo de Madison es que el comportamiento de la economía fue todos los años igual. Bueno, por ejemplo, en 1873 vos tuviste lo que se llama la crisis de Viena, la primera crisis en la historia del capitalismo, que en la Argentina impacta centralmente sobre el precio de la lana, ¿no? Bajan el precio de las lanas, bueno, es una crisis económica importante. Vos en 1895, dice el presidente, Argentina tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Y la verdad que a mí me resulta bastante poco verosímil, porque vos en 1890 tuviste la crisis, la de la Baring Brothers, ¿no? La crisis de deuda, una de las primeras crisis la primera crisis de deuda más importante de la Argentina. Pero aún suponiendo que estos datos fueran ciertos, yo en el libro lo que voy planteando es trabajando sobre la misma base, pero dando toda la información, es decir, no ocultando las interpretaciones de otros autores y planteando, digamos, a mi juicio, estas dificultades que tienen estos datos. Aún así, el PBI
no indica que un país sea una potencia, el PIB per cápita. Te pongo un ejemplo. Hoy el país que tiene, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita más alto del mundo es Qatar. Donde se jugó el Mundial, ¿no? Sí. Y la verdad que es poco creíble que Qatar va a tener un nivel de vida, digamos, mejor que, no sé, que los finlandeses, que los noruegos, que los suecos, que los dinamarqueses, aún que los propios norteamericanos. Después asimilar PBI con el PIB per cápita con una potencia también es un error conceptual. Te pongo otro ejemplo. Cuando vos ves el PIB per cápita de China o la República Popular China o ves de Rusia, y la verdad que no son países que tengan PIB per cápita más alto del mundo. Ahora, uno no podría decir que en términos geopolíticos no son una potencia. Te diría el mismo caso de Estados Unidos. Estados Unidos no es uno de los países que están entre los 5 o 6 países que tiene el PIB per cápita más alto del mundo. Sí. Ahora, ninguno de nosotros podría durar que es una potencia mundial. Así que en realidad lo que a lo largo del libro voy planteando es que Argentina, que es lo que era a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, era un país periférico que tenía una relación asimétrica con Inglaterra. Centralmente Argentina proveía de carnes y de materias primas a Inglaterra, y Inglaterra efectivamente sí era la potencia mundial que se va a sostener hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde va a ceder ese sitial de hegemonía a Estados Unidos. O sea que ese es el primer gran punto. Algunas veces en las exposiciones del libro me preguntan por qué voy tan atrás, y yo digo que en realidad no estoy yendo para atrás, más allá que efectivamente voy a analizar ese dato. Si vos te pones a pensar uno se pone a pensar cuál es el rol que muchos le asignan a la Argentina o pretenden asignarle a la Argentina en la actualidad, es un proveedor de materias primas, ¿no? Centralmente que Argentina no tiene que ir a un proceso de industrialización o recuperar un proceso de industrialización, y centralmente lo que tiene que ser un proveedor de materias primas. Ahora, como ayer Pablo, fue de carne, hoy que sea de minerales, de litio, bueno, de energía, etcétera, etcétera. Pablo, ¿y por qué en esta historia, con todos estos datos que vos venís dando, por qué los dirigentes, empresarios, etcétera, etcétera, ¿por qué no cambian la actitud? ¿Por qué no cambiaron la actitud? ¿Por qué siempre con la materia prima y nada más? ¿Por qué no dimos el paso ese tan importante de utilizar eso para enriquecer también al trabajo, ¿no? Mira, en la historia es una muy buena pregunta, entre paréntesis, te felicito por la pregunta. Gracias. No sé si va a ser tan buena la respuesta, pero cuando ves la historia y ves la comparación de cuál fue la actitud que tuvieron productores agropecuarios, y después, si querés, voy a otra rama de la actividad económica. Cuando vos ves la diferencia que hubo entre productores agropecuarios de Argentina, productores agropecuarios de Estados Unidos, Australia, bueno, Canadá, que en general son los países que los compara porque tenemos alguna situación parecida, vos ves que los productores, por ejemplo, norteamericanos, estaban arraigados a la producción. O sea, que había una relación entre propiedad de tierra y producción, es decir, había una relación directa. Sí. Veían, digamos, la producción, trabajaban su tierra, veían la producción. En el caso argentino, desde la historia, y te diría en la realidad probablemente aún mucho más, está desenganchada la propiedad de la tierra de la producción. Hay algún autor que alguna vez dijo que los productores agropecuarios argentinos lo más cerca que estuvieron de la tierra fue en el Jockey Club, digamos, ¿no? Es el Jockey Club en la ciudad de Buenos Aires. Si vos tenés una tierra que en Argentina nace concentrada desde la época colonial, que se va dando un proceso de concentración en el desarrollo económico, entonces vos tenés ahí una situación que el que produce la tierra no es el propietario, es decir, está desenganchado, como te decía, sí, la propiedad de la producción. Bueno, ahí tenés una dificultad. ¿Por qué? Porque la renta que genera, por condiciones excepcionales de suelo y de clima que tiene la pradera argentina, sobre todo la zona de La Pampa, logra, digamos, tener una rentabilidad que hace que el dueño de la tierra nunca se haya preocupado mucho por elevar los niveles de competitividad. Y ahí tiene algo que ver, capaz que no tiene nada que ver, pero tengo la duda. ¿El inmigrante tiene algo que ver con esta historia de la economía? Sí,
Sí, claro que tiene que ver. Cuando en realidad si vos te pones, los que tuvimos la suerte de a veces conversar con algunos de nuestros abuelos y algunos Sí. tuvieron aún más suerte de conversar con bisabuelos, muchos de ellos te van a decir que vinieron a esta tierra con el sueño de trabajar su propia tierra, Sí. ¿no? Son todos los que venían de lugares, digamos, de tradición agraria, campesina. Bueno, cuando llegan acá eso le hace casi, cuando llegan a Argentina se hace casi imposible. ¿Por qué? Porque la tierra, primero no hay tierras libres y la tierra ya tiene propietario y es muy cara la compra de la tierra, ¿no? Sí. Entonces algunos se transforman en arrendatarios, otros se dedican a otra actividad. Para mí, digamos, ese es un dato, digamos, que va a cruzar toda nuestra historia, y te digo hasta la propia realidad actual, cuál fue la forma de tenencia y de acceso a la tierra y cómo es el proceso de propiedad de la tierra en la Argentina. Absolutamente distinto a las otras grandes planicies que hay a nivel mundial. Y en eso Entonces, también bueno, Perón tuvo mucho que ver, ¿no? Con el tema de la entrega de campos a las colonias. Y en el proceso del peronismo del 46 al 55, Sí. si bien no hubo lo que formalmente se habla de una reforma agraria, porque efectivamente no hubo una reforma agraria, pero sin embargo, esta es una cuestión que muchas veces discuto con mis amigos de la izquierda, pero sin embargo, efectivamente, cuando vos ves, digamos, lo real, digamos, salís del discurso, ves lo real, es el proceso que efectivamente hubo mayor distribución de la tierra en la Argentina, del 46 al 55, expropiaciones, creación de colonias, bueno, una serie de cuestiones. No discutas Después, mucho con tus amigos de la izquierda, mirá que va creciendo, viste los resultados. No, discuto fraternalmente, como bien, digo yo. está bien. Lo que pasa que yo lo que normalmente les cuestiono es que normalmente invocan autores y no los leen. Estaría bueno que a veces algunos, no, por supuesto, que invocan a algunos autores también los lean, digamos, ¿no? Porque Claro. a veces yo siento que invocan Como decimos en el barrio, de pico. Claro, de pico, efectivamente, de pico, ¿viste? Entonces, a veces te digo, no, mirá, tal cosa en la Revolución Rusa no fue así, ¿no? Bueno, para no entrar en otros detalles. No, pero efectivamente, sí, se produce un proceso de distribución de la tierra, bueno, que dio otras características, puedo acordar con ellos que efectivamente no hubo un cambio de la matriz en forma, si vos querés, revolucionaria, como podrían ser los términos de una definición de izquierda, pero sería innegable que no hubo un proceso de distribución de tierra distinto, más allá de todas las normativas vinculadas a los beneficios de los trabajadores, a los peones rurales, bueno, el estatuto del peón. Bueno, ¿Hay esperanza, Pablo, que salgamos los argentinos, los productores, bueno, los que quedan, que salgamos de esa forma de estar ahí sembrando, produciendo nada más, y dar el paso adelante de decir, bueno, vamos a utilizar esto que tenemos, la materia prima, vamos a ver cómo mejoramos nuestro país generando mano de obra? ¿Tenemos esperanza de eso? Sí, yo esperanza tengo, ¿no? Si no, yo no me propondría escribir, Claro. digamos, recorrer. Mira, la presentación de hoy va a ser la presentación número 30 del libro, no más que la presentación de un libro, bien. parece que fuera la gira de un grupo musical. Sí, yo estoy convencido que sí. Estoy convencido que sí, digamos, ¿no? Ahora, hay que hacer mucha prédica para entender que nosotros tenemos que darle a nuestra, digamos, porque nos hemos enganchado a discutir la producción agropecuaria, podríamos hablar de otras cuestiones, hay que agregarle valor. Es cierto que la situación, digamos, que yo describo como crítica ha cambiado mucho en la actualidad con respecto a las formas de producción. A ver, para ponerte un ejemplo, hoy la producción, por ejemplo, de soja, que es predominante en Argentina, vos necesitas escalas, es decir, necesitas escalas de producción. ¿Por qué? Porque los insumos, los fertilizantes, bueno, los herbicidas, es muy distinto el precio que vos comprás si vos comprás en una cantidad o compras en otra. Por lo tanto, a veces las pequeñas producciones o las pequeñas cantidades de terreno no pueden competir con las grandes producciones porque compran a un costo infinitamente más pequeño. Bueno, hay que discutir, pero yo particularmente... Producciones que después tampoco nos favorecen tanto. Fíjate lo que está pasando, superproducción de la papa. Mirá lo que está pasando ahora. No, está claro que nosotros tenemos tenemos, a mi juicio, ¿no? Por supuesto, debatible,
nosotros tenemos supuestamente algunas variables macroeconómicas ordenadas, se podría decir, le hace clave fiscal, le hace inflación, bla, 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 bla. Ahora, cuando vos te pones a mirar un poquito más adentro de ahí, y ya el superávit no es tan así, ¿por qué? Porque vos en general lo que venís es postergando pagos, o venís haciendo bajar las inversiones y gastos del Estado, es decir, que es medio fallido, digamos. Y aparte, como yo siempre digo lo mismo, digamos, la verdad que son muy importantes los mantener el orden en las variables macroeconómicas, y eso no se refleja en la economía real. La verdad que es la paz de los cementerios. ¿A qué hora es? Hay que hacer una combinación, ¿no? entre economía, macroeconomía equilibrada, y que tenga vida la economía real. ¿A qué hora es la presentación, Pablo, hoy? Y la presentación es 18:30. Bueno, seguramente en algún otro momento te vamos a seguir molestando para charlar de estos temas que son tan interesantes para todos, ¿no? Bueno, te mando un abrazo y gracias por la comunicación. Gracias, hermano. Otro para vos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy Pablo Vera va a estar va a presentar su libro, Líbranos del Mal. Claro, el Libra viene de todo esto último que ha venido pasando